Bienvenidos al tercer episodio de Telégrafo Talks. Este es un podcast hecho por la revista digital Telégrafo, grabado totalmente en vivo en la plataforma X. En esta ocasión hablaremos de esta red social, ya que muchas veces hemos escuchado que esta red social tiene el poder de influir en el mundo real. Es por eso que nos preguntamos, ¿sigue siendo X una herramienta para influir en la vida real? Para poder responder a esta pregunta abordaremos temas de política, ciencia y periodismo. Comenzamos. Bienvenidos todos al tercer episodio de Telégrafo Talks, un podcast de revista Telégrafo grabado totalmente en vivo en la plataforma de Twitter, ahora conocida como X, que posteriormente está disponible en diferentes plataformas de streaming como Spotify, YouTube y Apple Music. Pues hoy lo que nos reúne acá es explorar un tema bastante interesante. Yo creo que a muchos nos llama la atención y nos gusta este tema, y la conversación va a girar en torno a la pregunta de si Twitter sigue siendo una herramienta capaz de cambiar el mundo y cambiar el rumbo de la historia. Vamos a profundizar en cómo esta plataforma a lo largo de los años ha influido en la política, en la ciencia, en el periodismo y lo más importante, si continúa teniendo el mismo impacto en nuestros días, ¿verdad? Saúl, Gabriel, buenas noches. Aprovecho para invitar a los oyentes a participar activamente de este espacio, pues el formato va a ser bastante abierto. Los invito a dejar sus comentarios y preguntas, y si quieren unirse a la conversación, pues pueden solicitar la palabra y levantar la mano, no hay ningún problema. Entonces, pues empezamos. Saúl, Gabriel, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, David. Espero estén bien. Qué tema más interesante el que se nos plantea el día de hoy, ¿verdad? Twitter, X, como quieran llamarle, es una plataforma que efectivamente tiene una gran trascendencia y podemos ver sus efectos, tanto como bien dijiste, en la política, en la ciencia, el periodismo, en el arte. Podemos ver cómo ha influido y cómo puede haber un antes y después en el tema del mundo respecto a Twitter. Entonces me parece excelente que platiquemos de ese tema y muy atinado que podamos empezar con el mismo. Buenas noches a cada uno. Gracias por la invitación. La verdad es que concuerdo con Saúl, creo que es un tema bastante interesante que nos da para bastante. No solamente cómo X se utiliza en diferentes herramientas, sino cómo también ha cambiado para la política, para la ciencia y también para la comunicación. Perfecto. Gracias a los dos. Y yo creo que estamos reunidos las personas adecuadas para hablar de este tema, y me explico, porque tenemos aquí a Saúl, que los temas que a él más le mueven, pues más relacionados a los temas de política y derecho. Tenemos a Gabriel, que es un profesional, todo un comunicador, que es referencia en Telégrafo, ¿verdad? Y pues su servidor pues tratará también de dar una perspectiva desde el uso de Twitter en el ámbito de la ciencia y las ciencias de la salud. Entonces, si les parece, pues comencemos hablando un poco del campo que tal vez a la gente le parece más conocida o se le viene más a la mente cuando hablamos de Twitter, ¿verdad? Y cómo no, es la política. Hemos visto que en muchos países, no solo en Guatemala, los líderes políticos utilizan esta plataforma para movilizar votantes, difundir mensajes, incluso algunos hasta gobernar desde el teclado, que vamos a hablar más adelante de eso. Me gustaría saber, pues, ¿qué opinan ustedes, Gabriel y Saúl, y qué opina la audiencia? Está invitada a participar. Si sigue siendo Twitter
una herramienta eficaz para poder influir en la política. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, si le parece a Gabriel, a mí me gustaría aportar primero. Creo que podemos marcar un punto importante de Twitter o de X respecto a su influencia política en diferentes elecciones que se dieron en el pasado. A nivel internacional, pues podemos hablar de la elección presidencial de 2016. Se reportaban que aproximadamente habían unos 27,000 de los Estados Unidos de América, ¿verdad? De Estados Unidos. Se reportaba que habían aproximadamente unos 27,000 tweets cada minuto durante el transcurso de las jornadas electorales en ese país. También podemos ver que en el 2019 esos números no bajaron. Durante el 2017, por ejemplo, y debido a la situación del Brexit, también fue muy importante cómo se aplicaba Twitter para poder propagar las ideas acerca de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces podemos ver que sí existe una influencia por parte de Twitter en la conversación en materia política en esas épocas. Y creo que si bien hemos como normalizado el uso de Twitter para poder dar nuestros puntos de vista políticos, eh, creo que Twitter sigue siendo una herramienta muy fuerte, más que para moldear el pensamiento, tal vez como esa cámara de eco que muchos utilizan. Claro ejemplo de ello, y esto se debe en gran manera al hecho de que cualquiera puede usar Twitter. Twitter es de casi cero necesidades económicas las que se requieren para poder tener un tweet, para poder emitir un tweet, y no requiere mayor conexión a internet tampoco, porque en sí son mensajes de texto, entonces a través de esta plataforma. Entonces creo que Twitter sigue siendo una plataforma de bastante poder, ahora X, tal vez no lo mismo que en esas épocas que mencionaba, pero creo que sigue siendo una plataforma que da de qué hablar. Claro ejemplo, pues lo que estamos viendo ahora con tantas investigaciones que se están dando, y creo que Gabriel puede ahondar en ese tema también. Gracias, Saúl. Sí, precisamente yo creo que Twitter en su momento eh, tenía bastante influencia sobre la opinión pública. Considero que lo sigue teniendo ya en su versión como X, pero ha mutado. Ha mutado porque también ha tenido otras competencias en redes sociales, como es Facebook, que siempre le ha hecho la competencia respecto a contenido, pero también han aparecido otras plataformas como Instagram y TikTok, y creo que esta última es la que, al menos en Guatemala, pues creo que sí le ganó el pulso respecto a la influencia política, porque tenía pues algunas versatilidades más fáciles, como por ejemplo el tipo de entrevista compartida, creo que es algo que Twitter no tenía en su momento. Eh, Ahora sí, entonces creo que se ha ido adaptando a las nuevas necesidades de las comunidades. Eh, Respecto pues a investigaciones y a cómo un gobierno es eficaz, si utiliza o no X, la verdad es que cada caso es muy particular. Vemos a presidentes, por ejemplo, como Bukele, de que desde su primer mandato, pues sí, opina y da órdenes ejecutivas desde su cuenta. Lo vemos en Guatemala, que es un poco más, como decía Saúl, es más una cámara de difusión que un canal realmente de órdenes. Vemos también ahí a los presidentes de Estados Unidos. Primero fue Trump, después fue Biden, que más o menos lo mismo sucedía, que trataban de dar como mensajes muy oficiales, pero al final no era la voz final, porque al final ellos pues se acercaban a los medios de comunicación y daban un discurso. Entonces, que a veces no empataba en todo con lo que decían en redes sociales. Entonces, creo que cada político y cada también medio de comunicación ha utilizado Twitter, ahora X, de diferente forma, ha ido mutando cómo se hace y
Creo que es muy particular la forma en la que se hace en Guatemala. Yo no comparto con Saúl, creo que la gente, al menos en Guatemala, sí requiere de ciertos conocimientos para usar Twitter y al requerir esos conocimientos o estar a la altura de la conversación, pues a veces pues prefieren otras plataformas que requieren pues menos conocimiento de los temas porque lo que quieren es entretenimiento y no necesariamente saber de política o de noticias, ¿verdad? Entonces creo que no necesariamente es que Twitter sea para todos. Gracias, Gabriel, y gracias, Saúl. Bueno, no esperaba tener comentarios que contrastaran de esa manera. Yo sí advierto a la audiencia que tal vez mi opinión va a estar un poquito eh, parcializada de algún modo porque soy un usuario desde hace mucho tiempo de Twitter y, y de verdad disfruto utilizar esta plataforma y es la plataforma que es la red social que más consumo comparada con otras redes sociales, ¿verdad? Ya lo mencionaban ustedes que si bien Twitter puede estar eclipsada en números por plataformas como Facebook, Instagram, en Guatemala ahora por TikTok, yo creo personalmente que pues Twitter sí va más allá de ser simplemente una red social, ¿verdad? El valor de Twitter no radica en la cantidad de los usuarios, sino en en la calidad y en la relevancia de los mismos, ¿verdad? Y nos podemos dar cuenta en que no solo en Guatemala, sino que la mayoría de las figuras prominentes en el ámbito de la política, el periodismo, la ciencia, están activas en Twitter por varias razones, ¿verdad? Ya sea para comunicarse con los seguidores, compartir información importante. Yo creo que la influencia de Twitter supera la mera cantidad de los usuarios. Y lo podemos ver aquí en Guatemala, ¿verdad? La mayoría no voy a decir la mayoría, pero los periodistas pues más influyentes o los que están más en el ojo público, al menos así es mi parecer, pues utilizan Twitter como una herramienta para compartir información instantánea, ¿verdad? Que esa es una de las cosas que hace poderosa a Twitter, que es su capacidad de compartir información en tiempo real y que eso deja por mucho atrás a los medios de comunicación tradicionales. Pero eso pues tal vez va a ser tema más adelante. Hablando en la misma línea, ¿verdad? De la influencia de Twitter en la política, muchos líderes la utilizan todavía en Guatemala, probablemente para movilizar seguidores, compartir mensajes. ¿Creen que los políticos en Guatemala lo ven como una herramienta para movilizar masas, para influir en el pensamiento público, o creen que hay otras redes que son más influyentes en el caso de Guatemala? Pues Twitter o X no es la red predispuesta en Guatemala. Sabemos que hay otras redes que, como bien dijo Gabriel, son de mayor utilización. Podemos hablar de TikTok y podemos hablar de Facebook, como dijo Gabriel también. Creo que hay políticos que sí tienen un buen uso de Twitter, lo utilizan bastante y lo utilizan con esa finalidad política de influenciar a la vista pública, a cómo se les percibe. Hay algunos que lo hacen bien y hay otros que lo hacen muy, muy mal. Y hay otros que pareciera que están teniendo un discurso consigo mismos. Entonces creo que depende mucho del político que está tratando o está haciendo uso de Twitter. Y hay otros que han mutado a otras redes y a pues a otras plataformas. Tenemos el caso de la campaña de Johnny Diputado, que fue bastante viral en la red de TikTok.
y que de no ser por ese pequeño incidente que tuvo, que pues no vamos a hablar de eso, puede ser que lo tuviéramos como diputado en el Congreso, y eso es un caso de cuasi éxito profesional, podríamos decir, de una campaña efectiva en redes. Que llegue en Twitter a tal punto que lo pueda llevar a alguien a catapultarse, lo veo difícil. Lo veo difícil porque, como bien ya dijimos, Twitter se basa meramente en texto y en los videos que se comparten, pero ya para publicitar una imagen pública se necesita mucha más exposición de la persona, de que la vean, de que sepan quién es, de que sepan cuáles son sus tareas. Ese es mi punto de vista. Gracias, Saúl. Y vamos a ver, yo tal vez eh, voy a diferir un poco y voy a traer al escenario de este space un ejemplo bastante claro de algo que acaba de suceder hace más o menos un mes, ¿verdad? Eh, y es precisamente que este político estadounidense Donald Trump volvió a reaparecer en X tras un largo periodo de silencio, alcanzando más de 200 millones de impresiones y 1 millón de oyentes en vivo junto a Elon Musk. Que esto es algo sin precedentes, ¿verdad? Eh, Twitter, ahora conocido como X, pues allá por los años 2016, era parte de un fenómeno mediático eh, donde Trump no era digamos, esta red social no era un escenario desconocido para él, ¿verdad? El uso de las redes sociales, específicamente de Twitter, previo a las elecciones estadounidenses de 2016 fue sin precedentes y en muchos sentidos pues Donald Trump vino a revolucionar la manera en que los políticos utilizaban esta red social, ¿verdad? Porque pues bien lo decían ustedes que los políticos lo utilizaban para dar comunicados convencionales, para compartir información de manera formal, etcétera, ¿verdad? Pero a lo largo de su mandato pues Trump convirtió esta red social en su principal herramienta de comunicación y lo usaba para anunciar políticas públicas, atacar a sus oponentes. Bien, podemos hablar de las relaciones internacionales de Estados Unidos con Corea del Norte, con Irán, Irak, todos estos tweets, incluso con México, ¿verdad? Donde Twitter le ayudó a ganar muchos adeptos, en especial cuando hablaba sobre temas de relaciones internacionales, hablaba sobre, por ejemplo, el caso de la migración, de la frontera con México, y incluso, pues, él lo llegó a reconocer, ¿verdad? Llegó a reconocer que sin los tweets él no hubiera llegado hasta donde estaba, ¿verdad? Incluso en su relación un poco controversial con la prensa, pues llegó a decir que él tenía más de 100 millones de seguidores en redes y que no necesitaba de los medios para poder transmitir o comunicar su información, ¿verdad? Entonces, el impacto que tuvo este personaje y el uso que le dio a esta red social, yo creo que es un ejemplo de cómo sí te puede catapultar y cómo sí puede mover masas el uso de esta red social, ¿verdad? Pero quizás ahí podamos contrastar ideas con Gabriel y Saúl. Yo creo que Sebastián ya está aquí en el espacio, también puedes conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias. A mí me parece, bueno, quiero intervenir en esta ocasión. A mí me parece interesante algo que mencionas, por ejemplo, de la cuenta de Donald Trump. Pues mencionaste que tiene millones de impresiones, ¿verdad? Pero aquí en X muchas veces hemos escuchado de los famosos, aquí en el contexto guatemalteco, de los famosos net center, ¿verdad? O de los bots. A mí me parece interesante algo que mencionaste al principio de tu intervención, donde decías
que en comparación a otras redes sociales, X o Twitter, era la calidad de los usuarios, ¿verdad? Ahora, como podemos ver las impresiones, quisiera hacerle las preguntas a ustedes. ¿Creen que esto puede inflar los números del alcance que tienen este tipo de políticos? Porque, por ejemplo, Donald Trump, para él es fácil decir 2 millones de personas ven mis tweets. ¿Creen que realmente está influenciando en 2 millones de personas? Porque al final él también es un experto en los métodos tradicionales de hacer política, ¿verdad? Entonces, quisiera saber qué opinan ustedes al respecto. Gabriel, adelante. Gracias. Quisiera responder un poco a lo que estaba mencionando antes. Creo que, claro que hay políticos que utilizan esta plataforma para poderse comunicar, ya sea para dar órdenes ejecutivas, ya sea para conversar con sus audiencias. Creo que sí sucede. Se presta la red social para eso. Eh, ya David mencionaba a Trump. Biden también lo hace. En el caso, pues, justamente de Estados Unidos, pues, es de aclarar que ellos, pues, tienen una cuenta, precisamente como presidentes, que es el presidente de los Estados Unidos, que es POTUS, y aparte tienen su cuenta personal en la que ellos ya hacen comentarios fuera de su cargo, ¿verdad? Eh, en Latinoamérica, pues, tenemos, repito, el caso de Bukele. Bukele lo hace de una manera, pues, eh, bastante bien. Sí da mensajes bastante contundentes y sí son sus declaraciones oficiales lo que él escribe. Eh, Solo por mencionar un ejemplo, me recuerdo que eh, hace unos años, pues justamente, pues Bukele tuvo un encuentro, un intercambio, por decirlo así, con Petro sobre algunas opiniones. Entonces creo que ahí se nota cómo los políticos sí utilizan las redes sociales. Eh, Saúl, creo que tenés tu micrófono abierto. Gracias. Eh, Disculpen. y en el, Gracias. Y en el caso de Guate, pues sí quisiera dar algunos ejemplos de algunos funcionarios que hoy, pues sí realizan un ejercicio respecto a Twitter. Por ejemplo, tenemos al ministro de Comunicaciones, que es Félix Alvarado, que él se mantiene bastante activo. eh, y en su cuenta, pues él sí emite algunas opiniones personales y otras que son de carácter un poco más como funcionario. Alguien que es bastante activo y la verdad es que lo sorprendió desde el inicio del gobierno de Arévalo fue el ministro de Gobernación, que es Francisco Jiménez. Eh, es bastante interesante cómo lo utiliza porque la gente lo comenzó a mencionar en algunos tweets y comenzó a responder en tiempo real. Entonces, creo que es un uso correcto, creo que está bien. Creo que la gente, si nota algún hecho de violencia, pues que lo etiquete y de repente te responda, pues de algún modo te hace sentir que el funcionario te escucha. Eh, Hay otros que no necesariamente comenzaron como funcionarios, pero la plataforma les ayudó a posicionarse. Eso es el caso, por ejemplo, de algunos diputados de Semilla. Creo que son casos específicos y tal vez de aclarar que muchos funcionarios bien ya tenían una carrera política fuera de redes sociales y se adaptaron a redes sociales. O bien, hay otro caso que los políticos comenzaron en redes sociales, ¿verdad? Creo que un político que lo hizo bastante bien desde antes, por decirlo así, fue el diputado Raúl, también de Semilla, que era bastante activo en redes sociales, ahora lo es menos, eh, pero eso le generó hacer una comunidad. Y ya para ir cerrando, pues contestando un poco la pregunta a Sebastián, yo creo que todas las redes sociales pues tienen esa desventaja. Eh, Existen ciertos riesgos, como tener imágenes infladas. Creo que es factible totalmente, puede ocurrir. Igual que te pueden hackear la cuenta, igual que pueden hacer una cuenta pues falsa. Eso es, creo que es bastante viable que vaya a ocurrir y eso creo que tengo mucho que mencionar por el hecho de que se necesita bastante que la población sí tenga educación mediática, que eso quiere decir que pues la gente sepa contrastar información y no solamente recibirla. Esto de publicar información en tiempo real, la verdad es que yo lo veo más como un riesgo y no como una ventaja. Vemos a periodistas como tal, ya ahí sí lo voy a mencionar tal cual, que publican entre
entre comillas, un breaking news, que es pues una primicia, que resulta ser unas pantallas de humo. Entonces, a veces escribir en tiempo real no necesariamente es algo positivo para todos. Gracias, gracias. Sí, yo vi que Elías había levantado la mano, entonces el micrófono es para él, ¿verdad? Y después pues podemos escuchar a David. Buenísima onda. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo tengo mucho que comentar al respecto, la verdad. En primer lugar, podría decir que X es una plataforma que es eminentemente informativa. Realmente la esencia de la red social por medio de este título del Space, o sea, excelente. Porque realmente sí, uno se entera en 280 caracteres o incluso en un hilo cómo suceden cosas en todo el mundo, en diferentes ámbitos. Realmente eso es impresionante, cosa que no pasa en ninguna otra red social. Ahora bien, va mi crítica. Desde una perspectiva más comunitaria, un poco más alejado de, del área metropolitana, podría decir con mucha seguridad que no es una red social tan utilizada, visibilizada, tan útil, porque, bueno, es que eso pasa en cualquier área rural de Guate. Realmente X no ha tenido ese potencial porque es una red social a mi criterio para personas letradas. Entonces, ese es un primer factor que quiera o no, pues es un problema latente en Guate. O sea, sí hay analfabetismo, y si no hay analfabetismo también no hay cultura de lectura. O sea, son tantos factores porque a la gente no le interesa leer y es algo que tenemos que aceptar. Bueno, yo así lo veo y por eso digo que realmente ahora voy respondiendo brevemente las preguntas que tiraron al aire. La pregunta que hacía David es respecto a si es una red social que en Guatemala es utilizada con mucha frecuencia y diría que no. En primer lugar sería Facebook para mí. Realmente ignoro si hay estadísticas. Recuerdo haber visto unas gráficas hace un par de meses, qué sé yo, pero diría que en Guate se usa más Facebook y ahorita está tomando, ahora yendo a un sector poblacional. Podría decir que la juventud está utilizando y consumiendo más por la fama, por la tendencia a TikTok. Entonces, realmente X es una red social que considero yo que no va a perder valor, incluso está aumentando, pero en un sector mucho más académico, más letrado, eh, que en Guate difícilmente se va a poder posicionar de manera adecuada. Ahora bien, con lo que, perdona, no recuerdo tu nombre, pero respecto a la calidad, considero yo que es una de las redes sociales que más me gusta usar, que más consumo, pero que es muy desgastante. Realmente notar que hay mucho net center, te desgasta, te abruma, te desespera. Realmente considero yo que es innecesario ver tanto spam por parte de ciertos intereses, en mi caso más de política, ¿no? Que bueno, lo que les interesa, el mensaje que ellos te quieren transmitir, te lo meten a la fuerza y te crean no sé qué tantas cantidades de cuentas por parte del oficialismo, por parte de la oposición. Eso es lo más interesante, que realmente es algo existente en Guate. Ignoro cómo es en otros países, pero realmente, al menos aquí sí se nota eso. Esa es una de las grandes decepciones que yo tengo de esta red social, a diferencia de Instagram, que tiene muchas restricciones, o sea, no hay un equilibrio. En TikTok también hay bastantes restricciones con palabras, con texto, en cambio aquí no, es muy libre y creo yo que eso también es una línea muy delgada entre la libre emisión del pensamiento, la crítica, pero también el respeto. Ahí yo creo que se pierde ese aspecto porque
En primer lugar, son personas que con intereses oscuros se crean una cuenta o les pagan, qué sé yo, y ahí están insultando a medio mundo. Entonces, creo yo que eso sí podría mejorarse en algún futuro. Quisiera realmente que eso cambie, que sean cuentas verificadas o que haya un método más auténtico para que uno pueda tener una cuenta, que eso es a nivel de redes sociales, que está súper mal estructurado, que cualquier individuo pueda tener una cuenta en cuestión, en varios aspectos, pero a grandes rasgos ese es el comentario que quiero brindar. Ahí los escucho, hay varias manitas. Bueno, muchas gracias, Elías, por tu intervención. Ahora me gustaría, bueno, varias manitas levantadas. Me gustaría darle primero la palabra a David, que fue quien levantó la mano primero. Gracias, Sebastián. La verdad que varios temas importantes y varios temas de los que hay un montón para hablar, mucha. En primer lugar, pues es cierto, Twitter, así como tiene muchas bondades o muchos beneficios, ¿verdad? Ya hablábamos de que la fuerza de Twitter es el tiempo real, ¿verdad? Gran parte del valor de Twitter radica en la capacidad de ofrecer información en tiempo real. Ya Gabriel mencionaba que esta bondad también pues tiene sus riesgos y que él lo percibe como algo más, lo percibe más como un riesgo que como un beneficio. Sin embargo, yo sí quiero destacar que este atributo no lo puede ofrecer ninguna otra red social y ninguna otra red social lo ha podido eh, igualar. Y regresamos a lo mismo, ¿verdad? Hablamos de plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, que tienen un mayor número de usuarios, pero Twitter continúa destacándose por ser referente en información instantánea y las personas en Guatemala y en el mundo han aprendido a utilizar esta red social como una fuente de noticias de última hora y como un medio para compartir su voz con el mundo. En ese sentido, pues Twitter continúa siendo insuperable. Y esto tiene una explicación muy fácil y muy lógica, y es que el motor de datos que utiliza la red social de Twitter es distinto al que utiliza Facebook y Instagram, ¿verdad? Esta plataforma utiliza información bien documentada que permite acceder a gran cantidad de datos con pocas líneas de código, ¿verdad? Entonces, esto no se puede hacer en TikTok porque está limitada a que tienes que seguir a alguien, a que tienes que ser amigo de alguien, a que no toda la información está disponible. En cambio, en Twitter, con unas pocas líneas de código, a través del procesamiento del lenguaje natural, a través del análisis de imágenes, se puede dar seguimiento en tiempo real y predicción de distintos eventos, ¿verdad? Entonces, eso es una característica de Twitter que ninguna red social va a lograr igualar, porque su motor de datos no trabaja y no permite esa forma. Pues hablando un poquito de los riesgos, y para quienes no estén familiarizados con estas estructuras denominadas net centers, pues más o menos se definen como estos grupos anónimos que crean múltiples cuentas falsas en redes sociales, pero que no necesariamente representan a una persona física, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que ellos buscan, y ya lo mencionaba Elías, pues es crear tendencias de opinión en redes sociales, polarizar y tratar de influir con ideas que no necesariamente representan la opinión real de la población. Y esto me recuerda a un informe que publicó CICIG, no sé si recuerdo, en 2019, que se titulaba Informe de Bots y Net Centers. No recuerdo específicamente el nombre completo, pero sí podemos hablar de que uno de los riesgos de todas estas bondades que nos da Twitter es que sí hay gente con intereses de polarizar, de crear cuentas madre, de que hay grupos anónimos tratando de influenciar la manera de pensar colectiva, y hay datos que lo respaldan, ¿verdad? Ya hay varias investigaciones que indican que por lo menos el 60%
el 60% de los mensajes de Twitter que contienen links son bots encargados de enviar automáticamente datos. También, bueno, todo esto es siempre con el sentido de infiltrarse en el discurso político, manipular las discusiones públicas, robar información a personas, difundir desinformación, etcétera. Entonces, dos comentarios ahí que quería traer al espacio y no me voy a alargar más porque veo más manos levantadas. Ok, excelente, muchas gracias, David. Yo veo que Saúl y Gabriel tienen la mano levantada, pero también vi la mano ahí de Minor. Minor, ¿podrías activar tu micrófono y colaborarnos con la conversación? ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si me pueden escuchar. Sí, se te escucha claro. Gracias, Sebastián. Pues realmente yo considero que hay algunos puntos importantes de Twitter o X que pues los han hablado un poco. Justamente David mencionaba la información instantánea. Creo que eso es algo clave en esta red social. No solo en cuanto a política, sino en general a la difusión de información. Además, considero que la importancia de Twitter actualmente es la fácil emisión de una opinión. Independientemente de lo que estaban conversando de los net center, pues considero que la diferencia de Twitter o X a otras redes sociales es justamente esa. Porque la difusión de información se puede dar en cualquier red social, ya sea TikTok, Instagram, Facebook, pero aunque se puede dialogar o incluso discutir en comentarios de estas redes sociales, no se compara a la fácil difusión de una opinión en Twitter. Realmente en 2 o 3 oraciones, en 2 o 3 líneas, puedo plasmar mi opinión de cierto tema, en este caso de política, de una forma fácil. Considero que también, como se mencionaba con los con los net center, perdón, se necesita, además de la emisión de la opinión, pues un juicio crítico acerca de lo que estoy leyendo y lo que estoy pensando. Creo que también esa es otra ventaja de esta red social. Personalmente, puedo comentar que al emitir una opinión, pues se realiza un diálogo con el círculo social pues que tengo en esta red, sin llegar a caer en estos perfiles falsos, ¿verdad? Entonces, considero que el juicio crítico de estas opiniones emitidas también es importante. Gracias. Ok, muchas gracias, Minor. Está bien. Entonces, ahora siguiendo con el orden que teníamos, escuchemos a Saúl, que fue quien levantó la mano antes. Gracias. Efectivamente, hemos hablado de muchos puntos en menos de 5 minutos. Entonces, tal vez para tratar de resumir de lo que quiero hablar de forma muy breve, creo que la diferencia entre Twitter y otras redes sociales es la proactividad para tratar de enfrentar el uso de determinados términos o palabras que podrían ser ofensivas, se podría decir. Esto respecto a lo que estábamos hablando acerca de que hay gente que dice cualquier cosa y hay gente que efectivamente dice cosas que son muy, muy hirientes en las redes sociales y específicamente en Twitter. Eso no quiere decir que Twitter no te dé la opción a ti de poder, a través de la pestaña de privacidad, el silenciar y bloquear determinadas palabras, pero a diferencia de otras redes, Twitter no lo hace proactivamente, en teoría, porque como bien sabemos, existe el famoso shadow ban y que se ha dado con determinadas personas que tienen ideas que no son de acuerdo a la idea reinante de, pues, Elon Musk. Eso es un punto. Otro punto del que quisiera hablar es que yo difiero respecto a qué tiene que hacer Twitter respecto a determinadas personas y sus opiniones. Yo creo que si no se hace en esta red, se va a hacer en cualquier otra. Se pueden crear 1000 de redes. Creo que tratar de restringirlo es difícil, si no imposible, y
tampoco estoy de acuerdo con el concepto de que las personas no puedan acceder si pues no hacen uso de su nombre o no se identifican plenamente. Hay personas que efectivamente no pueden estar bajo el ojo público, pero por su trabajo, porque no es bien visto en sus áreas de desarrollo que tengan opiniones políticas, pero las personas tienen derecho a expresarse y de una forma u otra lo van a hacer, ya sea en redes o anónimamente, a través de cualquier medio las personas lo van a hacer. Básicamente eso sintetiza de lo que quería mencionar. Gracias. Ok, muchas gracias por tu intervención, Saúl. Ahora me gustaría que escuchemos a Gao y luego pasamos con Elías. Gracias, Sebas. Eh, Antes de comenzar con tal vez mi comentario, tal vez quiero traer a colación un par de datos. Estos son del 2023, porque ahorita pues estaba buscando 2024, pero no los encontré. Es de eLife Belt, quien nos proporciona estos datos. Y es respecto a la cantidad de usuarios. Y después voy a explicar por qué estoy hablando de un poco de números. Pues según el último conteo, pues en Facebook, en Guatemala, estos datos solo son de Guatemala, hay 7.95 millones de usuarios. Esos son en cuentas en general, ¿verdad? No necesariamente que son cuentas únicas, sabemos que pueden haber duplicados y etcétera. La segunda red social con más usuarios es YouTube, de 7.64 millones. Le sigue Instagram, después LinkedIn, y en quinto lugar en Guatemala, al menos, pues sí está Twitter, pero no llega al millón de usuarios. Eh, Esto tiene que ver mucho con lo que decía Elías y con lo que bastante comparto, es que eh, Twitter, a pesar de que sí tiene su influencia política, sí tiene su influencia académica, de algún modo también es elitista. Eh, Lastimosamente, pues no todas las personas no tienen la misma capacidad cognitiva, porque no la han podido desarrollar correctamente por infinidad de, pues, circunstancias materiales. Eh, y Twitter creo que eso mismo es lo que requiere justamente lo que mencionaba también Minor, un pensamiento crítico, pero lastimosamente no se va a formar abriendo una cuenta en Twitter, sino que el pensamiento crítico pues se va a formar a través de la educación, a través de ejercicios personales y no en las redes sociales, porque creo que ese es el error. Eh, y por eso mencionaba justamente los datos, no solamente por la cantidad, de que sea más o menos relevante por la cantidad, sino también por la calidad. Pues para tener una cuenta realmente de Instagram, pues no se requiere mayor cosa, se sube una foto y listo. Para tener TikTok, pues se premia bastante. Los videos es igualmente que no tengo la necesidad de seguir a nadie más porque me llega la información. O sea, yo pues no puedo seguir a nadie, pero puedo scrollear y puedo también recibir información. Aquí sí es un poco más determinante cómo yo selecciono la información. Ya lo mencionaban al respecto de las cuentas. Eh, los mismos periodistas nos equivocamos en Twitter. Es bastante complicado, pues, retractarse. La información vuela. Entonces, como yo lo mencionaba anteriormente, pues, esto de la información en tiempo real tiene sus dificultades que requieren bastante carácter académico para poder solucionarlo. Eh, También el hecho de que mencionaban, pues, algunas restricciones para tener cuentas en redes sociales, la verdad es que yo también lo veo bastante complicado. Instagram lo está implementando con su modalidad de cuenta adolescente, pero no me van a dejar mentir, pues que la mayoría que comenzamos en redes sociales lo comenzamos a utilizar cuando todavía éramos menores de edad. Entonces, a pesar de que está la opción para adolescentes, no quiere decir que los adolescentes la van a utilizar. Pues lo que va a ocurrir, ya ocurre en Europa, que es donde ya se habilitó esta opción en Instagram, es que los padres van a abrirles las cuentas, pero ellos pues van a abrir una cuenta que que los papás no van a conocer. Eso es lo que va a suceder. Entonces, es a mi criterio más viable tener educación mediática, tener una mejor comprensión lectora, educarnos en pensamiento crítico, y esto es con debate sano, primero en lo presencial, en la vida real, y ya después pues montarnos en las redes sociales como un ejercicio de difusión y no necesariamente al revés, porque creo que es un poco más complicado y creo que ahí es donde
la mayoría de usuarios nuevos, al menos en X, es donde fallan o se confunden o se abruman y se van de la plataforma, porque eso también es cierto. Hay redes sociales que tienen muchos usuarios, pero no necesariamente esos usuarios son calificados como activos o inactivos. Y hasta ahí lo dejo. Gracias. Ok, Gabo, muchas gracias por tu intervención. Ahora escuchemos a Elías. Muy bien, gracias. Bueno, efectivamente, creo yo que lo has resumido muy bien, Gabo, y creo yo que lo voy a usar en tu contra, y es que es lo que hace falta en Guate, y por eso es que no ha tenido el realce necesario como en Estados Unidos. O sea, pensamiento crítico, comprensión lectora, son cosas que carecemos en Guate. Entonces, tengo una visión muy comunitaria porque realmente es lo que yo vivo y es lo donde yo me muevo y por eso es que hablo de esto. Entonces, por eso con mucha certeza puedo decir que para que realmente sea un músculo fuerte de información X en Guate va a tardar mucho tiempo. Realmente incluso ya lo fortaleciste con esa, con esos datos. Realmente en Guate hace falta mucho que trabajar en temas de educación a nivel general para que realmente se valore esta red social que yo la veo súper útil, o sea, muy importante. Y no, no quiero, em, dejar de mencionar que yo conocí Telégrafo por X, pues, o sea, yo siempre lo he mencionado, lo mencioné en una ocasión que tuve la oportunidad de estar en un foro y pues yo conocí a Telégrafo y varias organizaciones por redes sociales y X es puntualmente una de las que realmente sí es muy útil. Ahora bien, dando un ejemplo muy cotidiano, en una conversación con un par de jóvenes entre 15 20 podría decir yo, y les preguntaba si tenían X y decían que no les interesaba. Y es lo que realmente me llamó la atención y pues es necesario mencionarlo porque el poder de Twitter, como dice este Space, realmente sí tiene poder, pero en quiénes, sobre quiénes, eh, hay mucho ahí que analizar, o sea, eso da para más realmente, pero insisto en que la juventud aún necesita ser, no sé, podría errar diciendo, pero tendría que ser más educada para usar esta red social, que de hecho, es lo que también hace falta, la red social, vuelvo y repito, realmente acabar con el net center, podría, no sé, darle otro ambiente a esta red social. Y voy a mencionar precisamente lo que dice Saúl bueno, vamos a restringirle a las personas que, que no muestren su nombre y no tengan foto, no, tampoco. O sea, así no funcionan las cosas. Realmente lo que está promoviendo, por ejemplo, Instagram, que uno tiene que activar la, la opción para ver temas políticos, también lo vi muy innecesario. O sea, ellos también están eh, yendo a un plan muy extremo donde, o sea, está polarizado todo y quien quiera buscar de política tiene que buscar sobre política, cuando en X es diferente. Realmente a uno le aparecen por sugerencias y por retweeting, ¿no? Un montón de cosas, pero ahora aterrizando la idea que yo quería brindar es realmente sí es un mal que se tiene que resolver y ya lo decía la CICIG en su momento y también ahora vino a mi mente rápidamente cómo la Unión Europea lo mencionó en su informe de la misión de observación, cómo influyó en las elecciones estas cuentas madre que realmente se afectan. Y ahora bien, ¿por qué son malas? En primer lugar, porque fomentan un discurso de odio, un discurso racista, un discurso discriminador. Y hay que hablarlo como es, porque sí, así son las cuentas que están en el net. O sea, ellos no se tientan en medir lo que publican, o sea, hasta publican fotos de la gente, pues, o sea, imagínate eso. Perdona, yo realmente no sé si te han o no te han funado, Saúl, pero
que te funen, o sea, te filtran la dirección de tu casa y como pasó en el tiempo de las protestas, o sea, esos extremos, o sea, eso es demasiado. Eso es lo que yo considero que está desproporcionado en X y sí se debería de algún momento ver la manera para que no sea tan desproporcionado. Ahora, yéndome a otro tema, rápidamente, mencionar cómo, bueno, son dos ideas puntualmente. La primera es cómo realmente no hay modulación del contenido. Ahora moviéndome a otros temas como un poco de gore, o sea, vos encontrás unos videos bien violentos, encontrás pornografía, o sea, no es que uno lo busque, o sea, aparte que la gente que de todo hay aquí, o sea, por eso decía que al final de cuentas es gente letrada, pero lo que menos se ve es que sean letrados, valga la redundancia. Pero sí hay bastante que modular, no minimizar ese derecho fundamental que es la expresión, pero también tomar en cuenta eso, que es muy necesario realmente insultar y crear discursos de odio. Ahora bien, ya para culminar mi intervención, algo que también mencionaba en los comentarios anteriores, decían, bueno, si no te gusta el contenido, bloquealo, silencialo. Esa es una manera no tan adecuada porque, bueno, ahí también yo ya estoy muy sesgado y yo ya solo quiero escuchar lo que... No, tampoco. Yo lo considero innecesario. Pero precisamente esta semana, yo no sé si ustedes lo vieron, pero en las nuevas políticas de X, cuando uno bloquea a alguien más, eh, sigue teniendo acceso a las publicaciones. Creo yo que a quien uno bloquea, eh, aún puede seguir viendo las publicaciones de uno. O sea, no sé cómo está funcionando eso, como que los que yo he bloqueado van a poder ver mi información, lo que yo publico y todo. No van a poder interactuar, pero aún así, o sea, al final se rompe ahí. Estoy viendo una discrepancia entre las nuevas políticas que se están creando, pero bueno, creo yo que ya hablé mucho y eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Elías. Creo que tocaste un montón de puntos bien importantes, la verdad. Ahora me gustaría escuchar qué tiene Saúl para agregar a la conversación. Elías, tenés unos puntos muy buenos y te agradezco siempre el que puedas confrontar tus ideas con la de los demás. Creo que eso es algo excelente que tenemos que fomentar. Como bien sabemos, el pensamiento crítico quiere decir poder confrontar tus ideas y poder llegar a un punto que tal vez no es el punto total que tú querías, pero se puede llegar no a un punto medio, pero sí a que ambos se sientan satisfechos respecto a lo que defienden. Yo concuerdo mucho con lo que dijiste respecto a cómo funan a la gente. A mí me tocó una vez, entonces sí te comprendo totalmente. Creo que el mismo derecho que asiste a esas cuentas madre de poder en el anonimato realizar esos actos que sí son atroces, la verdad, también es el mismo derecho que asiste a personas que están siendo perseguidas políticas de poder brindar su opinión sin tener el miedo de que pues los sigan tratando de buscar. Me imagino que muchas personas que efectivamente son exiliados políticos y que quieren dar su opinión, hacen también uso de cuentas anónimas para poder brindarla. ¿Por qué? Porque no se pueden exponer ellos tampoco. Entonces, yo sí veo difícil el poder llegar a una moderación al punto de otras redes, más cuando estamos hablando de Twitter. Y creo que algo que también estamos omitiendo es que las reglas de Twitter van a cambiar conforme la cabeza lo dictamine. Eh, ya no estamos en el Twitter de sus fundadores originales, ahora estamos en la época de Elon Musk. Y yo sí he visto un sesgo por parte de Musk respecto a lo que es aceptable
conforme su orientación política. Creo que tal vez es de las únicas redes sociales en las que abiertamente el dueño de la red te está constantemente bombardeando con propaganda política. Y eso es algo que yo sí critico muchísimo. Pero agradezco mucho tu punto, Elías. Creo que fue un muy buen punto y también me hace reflexionar acerca de algunas de las cosas que dijiste. Bueno, muchas gracias, Saúl, por tu intervención. Continuando con la conversación, me gustaría escuchar qué tiene David para agregar. Solo rápidamente, y creo que es bien importante traer a colación lo siguiente, ¿verdad? De que Twitter, tal vez ahora con TikTok, son una de las plataformas que más riesgos tiene a nivel personal, ¿verdad? Ya lo decían ustedes, con esto de las funas, ¿verdad? Yo tengo más de una década de usar Twitter y desde que inició el proyecto de Revista Telégrafo, pues yo he moderado mucho mis formas y mis maneras de cómo utilizo esta red social. Sin embargo, pues antes sí comentaba y creaba contenido un poquito más polémico, era un poquito más crítico y llegué a crear contenido que realmente se hacía bastante viral y alcanzaba varios de cientos de miles de vistas y, y los riesgos traspasan pues la pantalla, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso yo sí he llegado, por ejemplo, a recibir amenazas, tanto por mensaje directo, por llamadas telefónicas, ese tipo de doxeo y ese tipo de acoso cuando uno toca temas que son sensibles y está toda esta gente organizada detrás, ¿verdad? Con estos intereses. Entonces también ese es uno de los riesgos de las personas que utilizamos activamente Twitter para fines que están relacionados a política, a cuotas de poder y claro, eso lo hace relevante, pues si no tuviera valor, si no importara, si no tuviera la capacidad de influir, pues esta gente no estaría tan interesada en silenciar a las voces que constantemente participamos de esta red social. Y pues ahí lo voy a dejar para no estar acaparando mucho el micrófono, pero sí los riesgos de Twitter atraviesan muchas veces la pantalla. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para todos los que están escuchando. Aquí hemos escuchado de la influencia que tiene, hemos escuchado de que el contenido a veces no es el que estamos buscando, que existe propaganda política, que incluso expresar las opiniones aquí conllevan riesgo en la vida real, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría cambiarle un poco a las notas que estamos hablando y que estamos tocando aquí. Y me gustaría saber qué piensan ustedes, si sabemos que emitir nuestra opinión aquí puede conllevar a riesgos y que no va a llegar a mucha gente, porque como mencionaban, de que los usuarios de Twitter generalmente suelen ser letrados, ¿verdad? ¿Qué los hace a ustedes seguir usando Twitter? Si escuchamos todas esas cosas malas de que es abrumante, ¿por qué siguen ustedes aquí? Me gustaría saber eso. Y vi que Minor levantó la mano. Escuchemos qué es lo que él tiene para decir. Sí, gracias, Sebastián. ¿Me pueden escuchar? Sí, se te escucha. Gracias. Pues justamente hablando de este tema, creo que no, lo que estoy por decir no es una justificación para nada, sino que yo lo que considero es que es lo que se vive actualmente en Twitter, el famoso término de funa, que es un término muy actual, o lamentablemente las amenazas que indicaba David, pues realmente son temas que han existido desde antes a periodistas, a reporteros, y es la transformación que viven estas amenazas a la transformación de la difusión de las noticias. Por ejemplo, tal vez no es tanto de política, pues bueno, en una parte sí, pero más ligado al narcotráfico, por ejemplo, hace muchísimos años, que era un reportero colombiano, Guillermo Cano, si no estoy mal era el nombre, que pues es el famoso término de fue silenciado por,
y que era quien exponía muchas noticias del narcotráfico colombiano. A lo que me refiero es, nuevamente, no es una justificación, sino que lo que yo considero es la transformación de todos estos como amenazas, boicots, pues hechos delictivos. Lo que sucedió antes continúa sucediendo y es lo que llamamos ahora, pues esos famosos términos, ¿no? Funa, doxeo y todo esto. Que está mal, obviamente está mal. Sigo insistiendo, no es una justificación, sino es así como yo lo veo. Es una transformación de lo que ya venía sucediendo. Y contestando a tu pregunta, Sebastián, de por qué continúo usando pues esta red social, pues va nuevamente al punto que había tocado antes, que es la exageradamente fácil forma de emitir una opinión. Y no solo emitir una opinión, sino debatir eh, pues con el círculo social o incluso con personas que no conocemos, pues. Gracias. Ok, muchas gracias, Minor. Sabes, me parece que me parece algo bien interesante, ¿verdad? Está bien. Vi que Elías levantó la mano. Vamos a escuchar qué es lo que él tiene para decir. No, termina tu idea. Disculpa, es que estaba moviendo. No te Termina preocupes. tu idea. Bueno, sí, al final pues seguimos utilizando Twitter, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría escuchar, por ejemplo, David, que su campo es la medicina, Gabriel, que su campo es el periodismo, o por ejemplo Saúl, que su campo es el derecho, ¿verdad? Me gustaría que ellos pudieran exponer un poco al respecto de cómo Twitter puede ser una herramienta para sus diferentes campos, ¿verdad? Ya sea ciencia, o periodismo, o derecho, ¿verdad? Gracias, Sebastián. Creo que eso que es interesante esa pregunta y creo que también responde a por qué yo sigo utilizando Twitter. Y quizá aquí ya nos vamos a ir a hablar un poquito de lo que son los nichos, ¿verdad? A lo largo de los años, pues Twitter se fue consolidando como una plataforma de elección para investigadores, para científicos que buscaban precisamente difundir los resultados de sus estudios, compartir sus conocimientos e incluso establecer conexiones con colegas, ¿verdad? Han habido varios estudios que están publicados en revistas científicas que sugieren la idea de que los investigadores que son más activos en Twitter tienen una mayor capacidad de difundir sus publicaciones y esto influye significativamente en el impacto que tienen en la sociedad, ¿verdad? Esto es cuando tienen un número considerable de seguidores. Quizás esto no sucede tanto en Guatemala. No hay una comunidad de científicos, de investigadores, de gente que esté involucrada en la ciencia constantemente compartiendo información, compartiendo resultados de sus estudios, hablando de temas que son relevantes. Sin embargo, sí hay personas puntualmente que lo hacen y organizaciones puntualmente que lo hacen, ¿verdad? Tenemos varios creadores de contenido médico, tenemos varios profesionales que también se dedican a crear contenido y hacerlo digerible en esta red social. Y incluso yo me he atrevido a aventurar un poco en este tema. Y a pesar de que no hay una comunidad tan grande, en otros países más avanzados, Twitter sí se ha convertido en una herramienta muy valiosa para lo que es la divulgación científica, el compañerismo, el intercambiar ideas. Que, y aquí viene un punto importante y que no hemos mencionado respecto a los cambios que ha tenido Twitter con la adquisición de Elon Musk, ¿verdad? Y precisamente algo que contribuyó mucho a la desinformación y a desalentar a la gente que se dedica a ciencia y que utilizaba Twitter era que cambió esta modalidad de los usuarios verificados, ¿verdad? Digamos, antes para que un usuario fuera verificado, pues tenía que ser un usuario activo, tener cierta relevancia social, representar a una persona, una marca, una institución de amplio reconocimiento, y eso permitía pues que las opiniones, o para la gente distinguir entre las opiniones que eran falsas y de las que eran verificadas, ¿verdad? Ahora con este nuevo legacy de Elon Musk, pues lo único que verifica este cheque azul es que uno pagó 3, 7 o $21.
Y eso es algo que desanimó mucho a la comunidad científica a estar creando contenido porque hay demasiada desinformación. Tenemos el ejemplo de la pandemia y para la gente que se dedica a esto, a difundir información, pues es complejo ya batallar con la cantidad de bots, con la cantidad de desinformación. Eh, y empezaron a migrar a otras plataformas como lo es Mastodon, ¿verdad? Sin embargo, pues sí puedo decir que hay ciertos nichos, la ciencia es uno de ellos y habemos varios creadores de contenido que nos gusta informar a través de Twitter porque es inmediato, porque a través de un lenguaje sencillo se puede dar a entender y dialogar temas con personas que, como ustedes bien lo decían, que son expertas o no en el tema. Es algo es bastante enriquecedor y es algo que uno no puede encontrar en una comunidad y no puede intercambiar ideas tan fácilmente en otras redes sociales. Entonces, por ahí lo iría dejando. No sé si alguien ahí quiere participar también. Bueno, muchas gracias, David. A mí me llamó la atención algo que mencionaste, ¿verdad? A pesar de que se está creando mucho contenido, es una herramienta capaz de crear contenido con lenguaje sencillo y todo. Mencionaste algo de noticias falsas, ¿verdad? Me gustaría preguntarle, tanto a la audiencia como a los que guían la conversación, ¿qué herramientas creen ustedes que tiene el usuario por medio de Twitter para esquivar o para protegerse de las fake news? Sí, Gabriel. Gracias, Sebastián. Bueno, voy a comentar esto un poco porque, bueno, es mi rama, que es el periodismo. Y en particular creo que una de las herramientas más fáciles que hay en cualquier red social es hacer contraste de información. Es algo que se recomienda bastante, que prácticamente es no creen una burbuja de información a su alrededor. eh, Traten de hacer listados o paquetes o grupos de medios de comunicación a quienes seguir. En lo particular, yo les puedo recomendar, no se fíen de cuentas de periodistas de manera personal, a pesar de que trabajan en medios de comunicación, pues muchas veces pues pueden cometerse errores más recurrentes que cuando lo publica un medio de comunicación, porque en un medio de comunicación pues hay un poco más eh, hay más personas atrás como editores o revisores y pueden chequear un poco mejor la información. Entonces tal es lo que yo les recomiendo en X en particular. Uh, Hagan listados, las listas funcionan bastante bien, es algo que yo utilizo a diario para poder contrastar información. Listados de fuentes oficiales, como pueden ser las instituciones, listados de medios de comunicación nacionales, pueden hacer listados de medios especializados. Justamente lo que decía David creo que es bastante importante. En Twitter pues está la ventaja de encontrar información bastante de nicho, que a veces es como pues no muy visibilizada por todos. Entonces creo que es una ventaja de que no hay necesidad de seguir a las cuentas para poder recibir esa información. Eh, Como repito, es mejor que sea de cuentas de ciertas empresas y no a veces de personas en particular, eh, para evitar sesgos también, ¿verdad? O sea, traten de hacer estos listados que les menciono con diversidad. Por ejemplo, pueden hacer uno de medios nacionales y meter pues medios sensacionalistas, medios un poco medios independientes, medios tradicionales y poder contrastar porque seguramente tendrán las mismas noticias pero de diferentes enfoques y esos mismos enfoques pues van a complementar un poco mejor los hechos. Entonces creo que es algo que se puede hacer. Eh, Tengan bastante cuidado con las informaciones que son de última hora, porque a pesar de que son como muy atractivas para el usuario, es muy fácil caer en errores. Y con errores me refiero a desde tipográficos, de que se equivocan en un nombre, en un apellido, hasta que la información presuntamente es una primicia y al final resulta que lo que estamos informando pues nunca ocurrió y la cuenta no borró el tweet. Entonces quedó plasmado y toda la gente creyó que eso era verdad y al final no lo fue. Entonces,
buscar bastantes medios de comunicación. Otra manera, pues, es también no creer mucho en las noticias de tiempo real, esperar mejor las noticias duras. Y cuando me refiero a eso es que es muy fácil leer hilos, la mayoría de chismes se entienden por hilos, pero eh, es mejor esperar que, como digo, un medio un poco más formal publique una noticia un poco más estructurada y no solamente que lo diga en hilos, porque la desventaja al final, aunque sea una cuenta verificada y tenga la extensión, es que siempre van a faltar detalles. Y eso es un poco de las desventajas, que a pesar de que se tenga la libertad de escribir de más de 280 caracteres, siempre se van a omitir detalles en estos tweets largos que podrían ser mejor estudiados, mejor verificados y mejor redactados en una noticia más formal que en un hilo o en un par de tweets. Esas son mis recomendaciones. Ok, muchas gracias, Gabriel. Ahora me gustaría escuchar a Elías. Adelante. Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, lamento que se haya ido Minor, porque sí iba a opinar. Entonces, em, respecto a lo que él mencionaba de, bueno, ya hace mucho tiempo ya existían las amenazas, ya existía esta manera de silenciar voces. Ahora yo lo que le pregunto a él y a todos, o sea, es entonces qué tipo de evolución hemos tenido a nivel de sociedad, o sea, no sé si no vemos lo grave que es esto, que eso sucedió entre los 80 y 90, o sea, las amenazas y la culminación de la muerte de este periodista es grave, o sea, a eso es lo que hay que combatir, a ese tipo de prácticas que realmente, en primer lugar, pues lo aturden a uno y pues lamentablemente sí, en algunos casos llega a decesos lamentables. Por eso menciono que sí, ese tipo de cosas demuestran cuál es el poco desarrollo que hemos tenido a nivel social en esos términos, en que, bueno, las amenazas han pasado en los 70s, 80s, 90s y siguen ahorita, o sea, entonces, ¿de qué evolución a nivel de desarrollo humano hablamos? O sea, ahí va mi crítica. No lo veo normal, no lo veo razonable, y se debería. Si no es minimizar, eliminar completamente, porque sí, eso sí ya es grave. Ahora bien, respondiendo a la pregunta inicial de ¿por qué estoy aquí? Pues eminentemente X es una red social que sí brinda información, muchas veces de calidad, y me encanta que sea de forma instantánea. Yo puedo emitir mi opinión con libertad en cualquier momento del día, sin tanta cosa, o sea, solo tuiteo, un par de líneas y lo mismo pasa con otros autores que me llaman la atención y sí quiero saber qué es lo que opinan, diferentes, no sé, pensadores, profesionales, académicos, que hay un tema de coyuntura y sí quisiera saber qué es lo que piensan y lo veo reflejado en el feed de X. Entonces eso es muy útil. Realmente, como mencioné en algún momento de mi intervención, realmente X tiene mucho que ofrecer, tiene bastantes cualidades. Podría decir yo más cualidades que defectos y eso es bueno. Entonces, hay que mejorar varios aspectos realmente que de alguna manera es lo que limita a los demás, porque, bueno, los defectos en algún momento siempre van a estar presentes, pero son mínimos, considero yo, pero los mínimos se deberían de trabajar. Así que esa es la opinión que quería mencionar. Ok, muchas gracias, Elías. A mí me llamó mucho la atención lo que mencionaste acerca de la evolución de la sociedad. Al final, pues el espacio se llama El poder de Twitter. Yo quiero hacerles la pregunta. Ya mencionamos los riesgos, los beneficios que tiene esta red social para transmitir información. ¿Ustedes creen que el uso apropiado de Twitter podría llevar
a la evolución de la sociedad. La, la verdad que, qué pregunta más complicada, Sebastián. Eh, no sé si a la evolución de la sociedad, pero Twitter ya nos ha demostrado algunas veces su capacidad de influenciar movilizaciones sociales, y voy a traer un dato curioso al space, ¿verdad? Eh, Más o menos en el año 2007, Twitter estaba en sus inicios, y pues un desarrollador de tecnología que se llamaba Chris Messina sugirió utilizar en esta red social el signo numeral para agrupar tweets en torno a un tema o a un nombre común, ¿verdad? Al principio esto pues causó gracia entre los usuarios de Twitter. Sin embargo, algunos meses después, durante unos incendios forestales que hubieron en Estados Unidos, no recuerdo específicamente el lugar, un usuario comenzó a tuitear sobre estos incendios utilizando un hashtag en específico, ¿verdad? Para que la gente pudiera pues encontrar fácilmente estas actualizaciones. Posteriormente, ya en 2009, Twitter adoptó la utilización del numeral y le puso el nombre de hashtag, y vino a darle un nuevo significado a este símbolo como un distintivo en el mundo de las redes sociales. O sea, inevitablemente, después de esto que estoy comentando, tanto TikTok, Vine, Instagram, Facebook adoptaron el uso del hashtag, ¿verdad? Entonces es una muestra de cómo Twitter marca la pauta de cómo puede influir en el mundo y las movilizaciones sociales. Vamos tratando de enlazarlo con la pregunta que hacías, ¿verdad? Twitter ha sido el hospedaje de innumerables movimientos sociales que han adoptado el hashtag, que es una insignia, una creación de Twitter, que poca gente lo recuerda y lo tiene en la memoria, que es una creación de Twitter, y se han utilizado a lo largo de la historia, desde que nació ahí en 2009, como en movimientos sociales, como por ejemplo en el hashtag MeToo, para hacer conciencia sobre el acoso y el abuso sexual a las mujeres, el movimiento Black Lives Matter, de activistas que protestaban contra violencia policial hacia los afroamericanos. Podemos hablar de los movimientos sociales que ocurrieron en el tiempo de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti con el hashtag Renuncia Ya, que emergió como un movimiento social y político que exigía la dimisión de estos gobernantes, y que surgió precisamente como una respuesta de la población a los escándalos de corrupción que estaban implicando a los altos funcionarios del gobierno guatemalteco en ese entonces. Entonces, cuando recordamos y nos vamos a la historia, nos damos cuenta que Twitter ha sido la cuna y el origen de todas estas organizaciones y movimientos sociales que han logrado pues moldear el mundo. Entonces la respuesta es: Twitter tiene la capacidad, por supuesto que la tiene, y hay que remontarnos al pasado para darnos cuenta de las muchas veces que ya lo ha hecho. Ok, muchas gracias, David. Ahora, me parece una intervención excelente. Ahora me gustaría hacer una pregunta de nuevo. Pues como mencionaste de los movimientos sociales y el hospedaje de los movimientos sociales que existe en Twitter, ¿ustedes creen que esto se podría replicar en otra red social? ¿O creen que es algo específico que puede ocurrir principalmente solo en Twitter por el modelo que maneja? Gabo, adelante. Gracias. Me llama bastante la atención la intervención de David. Creo que
tiene bastantes puntos importantes, relevantes al respecto de la historia de los movimientos sociales. Pero este no es el caso de Guatemala. En Guatemala, al menos, el movimiento social más grande que ha existido y ha sido a través de las redes sociales fue las manifestaciones del 2015. Lo fue más que los bloqueos del 2023, y fue porque se realizaron convocatorias por eventos, precisamente, en Facebook. Entonces, comparto que sí se pueden hacer movimientos sociales a través de redes sociales, aunque no concuerdo que realmente sean muy eficaces. Creo que ahí también es otro tema. A pesar de que tienen un poder de convocatoria importante, hay muchas personas que participan solamente del área digital y hay un gran grupo que no lo hace de manera presencial. Esa es una opinión muy personal. Creo que Twitter ha tenido la oportunidad de hacerlo en bastantes ocasiones en otros países. Creo que en Guatemala no ha sido totalmente aprovechado. Volvemos al hecho de los alcances académicos que tiene, de los medios de comunicación que los utilizan. Sin embargo, la convocatoria directamente de Twitter es menor. Y creo que sí, en otras redes sociales pues sí, les ganan bastante el pulso. Como lo menciono, en 2015 fue en Facebook. El año pasado fue más viralizado por videos, justamente los bloqueos, en TikTok y en Instagram. Claro, siempre hay una cobertura en Twitter, pero la convocatoria no era originalmente de Twitter. Entonces, creo que son ejercicios importantes que nos llaman a la reflexión del poder que tienen las redes sociales. Y ahí lo voy a dejar. Ok, muchas gracias, Gabo, por tu intervención. Sí, escuchemos a David, adelante. Gracias. Y sí, comparto que, y Gabriel menciona algo muy importante, que el hashtag renuncia ya nació en Facebook. Lo que no comparto es la capacidad de organización que puede tener Facebook como red social. Y me gustaría moverme y traer a la participación de Saúl, porque yo sé que le gustan estos temas, y para nuevamente traer ejemplos de la historia de por qué Twitter es tan relevante. Podemos hablar de recientemente la situación que ha tenido, las tensiones que ha tenido la plataforma con Venezuela, ¿verdad? En la que esta red social pues se ha mantenido bloqueada por varios días, y esto fue anunciado públicamente por el presidente Nicolás Maduro, y pues actualmente pues no se ha dado mucha más actualización, o no se han dado muchas más declaraciones oficiales al respecto, pero sí me gustaría pues traer esos ejemplos porque, por ejemplo, en países que sí son muy dictatoriales, donde los regímenes son muy autoritarios y donde se quiere limitar la libertad de expresión, limitar a todas estas personas que son disidentes del gobierno de turno, una de las primeras estrategias que utilizan para limitar la libertad de expresión es precisamente cortar redes sociales como Twitter, ¿verdad? Y si estas personas lo hacen, nos hace pensar que probablemente haya algo especial en esta red social que la gente ve y que no logra ver en otras redes sociales. Si querés, Saúl, y luego Gabriel, para ir avanzando. Es un excelente tema el que están trayendo justo ahora. Efectivamente, podemos ver cómo en distintos países que pues son de variada identificación política, podríamos decir, hacen uso de la legislación, lamentablemente, para poder bloquear las redes sociales y específicamente Twitter, no solo Venezuela. Venezuela hizo uso de determinadas normativas que actualmente existen y que están buscando expandir a través de la ley contra el fascismo
y otras formas de neofascismo para tratar de utilizar cualquier tipo de expresión que sea ajena a la ideología política de Nicolás Maduro y así tratar de meter presas a determinadas personas también. No solo se trata del baneo, sino también de la instrumentalización que se estaba haciendo en Twitter en estos países. Eh, Venezuela no fue el último, sabemos que Brasil tuvo una disputa en abril también, porque Mosca acusó a una de las altas personalidades de los tribunales de Brasil de censurar y violar la ley brasileña. Fue un caso bastante emblemático en el que incluso vimos a Lula criticando a Elon Musk. Hubo una prohibición parcial de Twitter que ya se levantó debido a que no se puede precisamente bloquear a alguien que es dueño de una red de internet como lo es Elon Musk a través de su plataforma propia de internet en Brasil. Entonces sí, podemos ver cómo se hace uso de este tipo de prohibiciones, ya sea totales a través de un bloqueo de Twitter o parciales a través de los famosos shadow bans. Eh, Creo que esto es una limitación clara a la libertad de expresión y es un caso de autoritarismo extremo. Así como en algunos países hacen ese tipo de prácticas con los periodistas, que desaparecen periodistas, que cancelan medios de comunicación, que amenazan a las personas, es una situación similar la que se puede ver en Twitter de esta forma, porque están bloqueando una red entera solo porque no están de acuerdo con la forma en la que se habla en la misma. Pero, y con esto quiero concluir, tampoco podemos, en el caso de Venezuela, creo que sí es 100% una actitud que se tiene que reprochar. Ahora, cuando estamos hablando de Brasil, también tenemos que mencionar que Brasil sí ha tenido explosiones de movimientos extremistas a través de la red de Twitter que desencadenaron en la toma de varios edificios durante el supuesto fraude de Lula perpetrado por diferentes seguidores del expresidente Bolsonaro. Creo que eso es importante mencionarlo también. Bueno, muchas gracias por tu intervención, Saúl. Gabriel, el micrófono es tuyo. Gracias y gracias a Sebastián y a Saúl. Creo que solo voy a agregar un pequeño comentario y es que también este tipo de bloqueos tiene mucho que ver con la relación que se tiene precisamente con el dueño de la red social. Ahí Saúl nos explicaba un poco de las legislaciones internas que hay y cómo han reaccionado. El tema con Brasil realmente no queda tan solucionado. Es más de parte de Twitter quien hace un movimiento para poder reactivarse. No es necesariamente que las tensiones terminaron. Eh, con Venezuela vemos que justamente pues hay una legislación de terrorismo, pero también hay una pugna de comentarios entre Maduro y Musk, y creo que eso es lo que termina por terminar esas tensiones, de terminar la relación. Creo que ese es más el punto, y es más de cómo los mandatarios se relacionan con el dueño de la red social. Vemos ahí que Elon Musk se reúne con Bukele, se reúne con Milei, apoya a Trump. Es decir, también hay cierto favoritismo, hay cierto sesgo de parte del mismo. Entonces, creo que son puntos que se tienen que tomar en cuenta al momento de hacer ese tipo de cancelaciones masivas a nivel nacional, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias, Gabriel, por tu intervención. Yo vi que David tenía la mano levantada, entonces el micrófono es tuyo. No, esta vez no tengo que aportar ahorita a la conversación. Gracias, Sebastián.
Ok, está bien. Entonces, a mí me parece interesante lo que mencionan acerca del sesgo que puede existir al momento del uso de la legislación que existe para el uso de X, ¿verdad? ¿Ustedes creen que este problema, ahorita pues se limita a un par de naciones, por ejemplo en Latinoamérica, como Venezuela o Brasil? ¿Creen que esta situación podría expandirse a otros países en Latinoamérica? Bueno, depende mucho del manejo legislativo que se está dando en cada uno de los países y como bien indica Gabo, de la relación que se tiene con la cabeza de Twitter, porque así como, eh, bueno, ahí sí que, como bien dijimos, todo depende de quién lidera, quién lleva la cuenta, eh, quién lleva la cabeza de la compañía. Ahí va a impregnar sus ideas, va a impregnar sus capacidades y también sus metas. Entonces, obviamente, eso va a llevar a que algunos países, algunas personas, algunos presidentes no estén de acuerdo con ellos. Pero yo creo que independientemente del pensamiento y de la ideología que maneja un presidente versus el dueño de una compañía, tiene que haber un respeto mutuo. Eh, Tiene que existir un respeto mutuo porque debe de haber una cooperación intergobierno y sector privado en ese sentido. Entonces yo creo que son situaciones lamentables las que se han visto por las cuales se han tomado estas decisiones arbitrarias respecto a Twitter y espero que no se propaguen en Latinoamérica. Ok, excelente, Saúl. Muchas gracias. Entonces, aprovechando el tema que tocamos y ya para ir cerrando el espacio, me parece interesante lo que mencionaste, que depende de la relación que exista, ¿verdad? Entre la cabeza y pues al final, pues, del dueño de la red social. Ustedes, en general, ¿qué creen que le espera a Twitter en los próximos años? Pues al final el futuro está un poco incierto, ¿verdad? ¿Creen que podría desaparecer o incluso creen que exista la posibilidad de que pueda reinventarse de otra manera? Gracias, Sebastián, por la pregunta. Voy a tomar el micrófono y ya será mi última intervención de la noche. Y yo creo que es algo que todos nos estamos preguntando, ¿verdad? Con la llegada de Elon Musk, pues, con la adquisición de Twitter, de este personaje, uno de los más ricos o el más rico del mundo, eh, puntualmente en el año 2022, yo creo que marcó la historia de un antes y un después de esta red social, ¿verdad? Eh, Musk ya era accionista de la red social, pero terminó desembolsando alrededor de 44 millones de dólares. Si no estoy mal, una cifra alrededor de los 44 millones de dólares. Eh, y a partir de eso, pues se ha sembrado mucha duda y mucha especulación sobre sobre esta red social, ¿verdad? Hemos visto que Elon Musk ha protagonizado varias acciones que para muchos son cuestionables. Podemos remontarnos a 2022 con el despido masivo de empleados, eh, decisiones bien controvertidas y criticadas por los usuarios, como la eliminación del logotipo, el icónico pájaro con el logotipo azul, para convertirlo en una insípida X, la verificación por pago, toda la rebrandización de la marca X como tal, que a mí como usuario no termina de satisfacerme. Yo creo que solo el tiempo va a decir
si Elon Musk va a ser recordado como salvador o verdugo de una de las redes sociales más influyentes del mundo. Y tal como escribí en una de mis columnas para Telégrafo, es que para los millones de usuarios que disfrutamos de usar esta plataforma, algo es cierto, y es que no nos vamos a ir porque ahora la plataforma sea de Elon Musk, así como no nos unimos, ya sea desde 2007, 2008, 2009, 2010, porque la plataforma estuviera a cargo de Jack. Eh, Al final es nuestra responsabilidad continuar haciendo de Twitter nuestro lienzo, nuestro diario, sin importar quién sea el fabricante del papel o del pincel, ¿verdad? Es responsabilidad de los usuarios hacer de esta plataforma algo nuestro y darle el provecho que se merece, ¿verdad? Ok, muchas gracias, David. Entonces, pues para escuchar la última intervención de nuestros oyentes, me gustaría darle la palabra a Elías. Adelante. Muy amable, gracias. Bueno, fue un gusto poder charlar con ustedes. Em, tengo una visión positiva respecto a qué le espera a esta red social. Eh, no sé, yo veo que sí es muy visionario y muy ambicioso este señor al frente de X. O sea, yo veo que sí realmente van a haber avances. Al final de cuentas, no puede adivinar el futuro. Entonces, eh, como siempre, vamos a darle el beneficio de la duda, pero yo considero que sí, realmente se vienen avances para esta red social, que es lo que se espera. Em, Retrocediendo un poco en el tiempo, sí, hasta yo creo que es un net center, Elon, o sea, hasta ese punto hemos llegado. Qué triste que este propio dueño promueva estas malas prácticas. Eso sí es lamentable. La verdad es que sí, son cosas que al final de cuentas no se pueden controlar, pero bueno, esperemos que esta red social realmente retome un papel protagónico como lo ha hecho durante mucho tiempo. Y bueno, solamente eso, un gusto. Muchas gracias, Elías. Y ahora, para terminar, me gustaría que escucháramos a Gabo. ¿Qué es lo que tiene para decir? Gracias, gracias Sebastián. La verdad es que primero agradecido por haber compartido este space. Eh, en lo personal yo creo que X es una red social con un alto potencial para contenido científico, político y noticioso. Creo que todavía hay funcionarios y la prensa en general está bastante interesada en crear contenido acá, contenido de calidad, porque aquí podemos encontrar noticias. Creo que es una de las fuentes que muchas personas aún utilizan para informarse eh, de primera mano. Aquí también encontramos opiniones de científicos, también declaraciones de políticos, pero también tenemos algunos lados negativos, como ya lo mencionaron los net center, las cancelaciones, las noticias falsas. Y creo que los usuarios necesitamos más educación para consumir y exigir mejor contenido. También necesitamos aprender a usar nuestra libertad de expresión, así como no es suficiente exigir más restricciones, sino saber cómo opinar, cómo dirigirnos, cómo no caer en discursos de odio, cómo no propagarlos más. En lo personal creo que las redes sociales que vemos hoy pues tienen un pronóstico negativo, más que todo en Guatemala, porque las nuevas generaciones se movilizan a otras redes sociales. Este es un fenómeno normal. ¿Qué tanto se va a movilizar? Pues la población, pues el tiempo lo dirá. Muchos jóvenes hoy prefieren TikTok por encima de Instagram y mucho más que Facebook y Twitter. Creo que la red social aún se mantendrá vigente, con bastante potencial, pero cada vez va a ser reemplazada con nuevas formas de comunicar. Eh, Esto me refiero que los usuarios que ya están creando contenido no creo que abandonen X, pero sí creo que los usuarios que consumen eh, van a preferir otras formas de comunicar, como son los videos verticales, eh, las historias sin texto.
Creo que es lo que se viene. Creo que tiene bastante potencial. Podría mejorar bastante, pero como ya lo decían, pues no va a mejorar específicamente por sus líderes, sino por nosotros mismos, y creo que en Telégrafo es lo que vamos a promover siempre, que es el fomento al pensamiento crítico y la lucha por la libertad de expresión, que es algo que se construye en la marcha, lastimosamente, y deberíamos de exigirlo, que lo formemos realmente en nuestra educación. Y muchas gracias por invitarme esta noche, por compartir, y bienvenidos a poder informarnos mejor y poder crear contenido de calidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gabo. Y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos esta noche. Realmente les agradezco por habernos dado de su tiempo. Y muchas gracias a David, a Gabriel y a Saúl por guiar la conversación. Con esto damos por concluido el tercer episodio de Telégrafo Talks. Espero puedan acompañarnos en las siguientes ocasiones. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.